Fede Cáceres presenta. Gracias por continuar con nosotros con la señal de Canal 12. Hoy en la entrevista de Hechos AM nos acompaña el dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Hugo Barrera, con quien conversaremos sobre diversos temas, sobre la coyuntura política. Bueno, cuando se tiene un dirigente como don Hugo Barrera, uno puede hablar de muchas cosas con él, ¿no? Pero se puede hablar principalmente de política electoral y se puede hablar también desde el mundo empresarial, porque don Hugo ha sido una persona dirigente empresarial, tiene mucha experiencia en eso, continúa siendo un dirigente empresarial de nuestro país. Así es que podemos hablar de los dos ámbitos, pero don Hugo principalmente vamos a hablar de la parte política electoral. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a la orden, Romero. Romeo, muchísimo don Hugo, gusto. ¿se recuerda usted? Bueno, solo quería preguntarle en qué terminó esto, porque la gente de todas formas en su archivo mental tiene todavía el recuerdo de estas demandas y contrademandas que se dieron en los tribunales, ¿no? En su momento yo conversé con usted, me dijo, Romeo, no es el momento para hablar de eso. Creo que al final sí creo que es importante consultarle en qué terminó estas demandas en su contra en los tribunales respectivos. Se refiere a la de Saca. Elías Antonio Saca y la del señor David Gutiérrez. Está pendiente ahí, ha habido 3 intentos de reuniones conciliatorias que se llaman, y la realidad del caso es que han sido suspendidas. ¿Por qué razón? Me imagino que como esas son decisiones de los jueces pertinentes que las han tomado y tendrán que ver posiblemente con los procesos, me imagino, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que en algún momento va a continuar. Se tiene que clarificar. En lo que a mí respecta, sostengo lo que dije y lo sostengo simple y sencillamente porque es cierto. Tal vez lo que perjudicó un poquito en este sentido es que sí hubo una gran coincidencia y recalco que fue una coincidencia que se dio en un momento en donde electoralmente hablando pues pudo parecer que tenía que ver algo con esta situación. Lo cierto es que no tiene nada que ver con esa situación, sino que la coincidencia, digamos, se da cuando por lo menos desde mi punto de vista, se trata de dañar a una persona que yo considero que es una persona honorable, digna, respetable, como es Jorge Nieto, y realmente indigna ese tipo de cosas cuando se tratan de limpiar, digamos, como normalmente se dicen personas que realmente yo no creo que se hayan cometido ese tipo de situaciones. ¿Usted cree que es víctima él? Por supuesto que sí. Y eso es lo que motivó realmente mi actitud, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver con aspectos electorales. Pero ojalá que eso se dilucide y creo que va a ser positivo porque no es justo que... Ahora, usted ha sido citado en 3 ocasiones para la parte conciliatoria, se llama, ¿no? Bueno, 5 en total, porque a 2 asistí, que fue cuando me informó los jueces de la situación que se estaba dando, donde habían 2 denuncias, y posteriormente hubo 3 intentos de reuniones conciliatorias, donde supuestamente tenía que estar el señor Saca, el señor Gutiérrez y yo, claro, para clarificar. Luego, perdona, solo por ignorancia y por aclarar esto, ¿no? Solo para tener más insumos que tenga la población. ¿Cómo piensa usted, sostener esto? Digo, es su palabra contra la palabra de ellos, obviamente, pero ¿hay más elementos de juicio que tenga Hugo Barrera para decir, mire, si lo dije es porque así fue y lo sostengo que así es? Además de su palabra, su testimonio, ¿hay otras evidencias que puedan demostrar esto? Sí las hay. ¿Las hay? Sí las hay. Y varias. ¿Las tiene usted en sus manos? Que se van a ver en el momento. Vean. ¿Las tiene usted en sus manos? Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, en el momento que sea citado y que sea la parte conciliatoria, usted va a demostrar que esto realmente así fue. Así es. Ok. Sí. Don Hugo, usted dice lo que pasa y el problema es que sucedió en una cuestión política electoral, ¿no? Sí. ¿Qué tanto de lo que está pasando, a su juicio, es político electoral y qué tanto es verdad? Es decir, que tiene fundamento como para ser investigado. Y ahora mismo le pregunto por el tema de Francisco Flores, por ejemplo. ¿Esto también podría considerarse, o desde su punto de vista, esto sí es político electoral, a diferencia de lo suyo? Sí, bueno, yo creo que muchas de las cosas que se están dando ahorita sí tienen que ver con aspectos electorales, ¿no?
Todos posiblemente pueden negarlo o aceptarlo, pero la realidad del caso es que hay cosas que posiblemente como estrategias de carácter político se han dejado para estos momentos. Cuando si había motivos o elementos que justificaran una denuncia de esta naturaleza, pues lo lógico es que se pusieran en aquel momento, pero a todos se nos ha dicho la misma situación. Bueno, ¿y por qué no lo dijo Sí, claro. en aquel momento? En el caso particular mío, realmente era una cosa que podía hacer o no podía suceder realmente, porque fue una plática que se tuvo en ese sentido. En los otros aspectos en donde se dice tener testimonios o pruebas de ciertas cosas que han sucedido, y no me refiero a ningún caso en particular, por ejemplo, Jesús Martínez, el señor ministro de Obras Públicas, ha dicho en muchas oportunidades, bueno, mire, aquí se está, en el caso particular Sí, claro, que tiene que ver con la demanda mía, dice, en el mire, caso de la Diego. aquí están metiendo a la gente que no es, metan a los que son. Hay no sé cuántos documentos que han sido presentados en la Fiscalía General de la República y ahí están y no se ha hecho absolutamente nada. Denuncia de una persona que dice que lo viene diciendo desde hace rato, no hoy por los momentos electorales. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué es lo que sucede realmente? ¿Verdad? Yo en lo particular, Romeo, sea quien sea, no estoy hablando de un partido o del otro, ni de una persona o de otra, en términos generales creo que si hay elementos que contribuyen a que alguien ha abusado del poder enriqueciéndose ilícitamente, venga de donde venga, sea quien sea, debe de aplicarse lo que está establecido en la Constitución, ¿verdad? O sea que el enriquecimiento ilícito es una cosa que no se debe de dar, porque es un atentado en contra de la población salvadoreña en términos generales. Claro. Don Hugo, Coena como tal se ha reunido por el caso del expresidente Francisco Flores, digo porque no es una persona ajena, ¿no? Primero es del partido político y segundo era el asesor de campaña y no sé si lo continúa haciendo, me imagino que usted nos puede brindar ya más detalles sobre si es cierto que renunció a la campaña como asesor, a la campaña del Partido Arena, continúa como tal, pero Coena como tal ha analizado esta situación, ha tomado alguna decisión o ha solicitado algo al expresidente Francisco Flores. Sí ha habido, por supuesto, claro que sí ha habido reuniones sobre el tema y por supuesto que se han hecho recomendaciones al respecto, pero esas son cosas naturalmente bastante internas que se tienen que dilucidar, digamos, a través de la presidencia de la candidatura también con lo que sea necesario, ¿no? Acuérdense que este es un tema bastante delicado, pero definitivamente sí ha habido reuniones del COENA en donde el tema se ha tocado profundamente. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y hay una decisión ya de separar o es cierto que el expresidente Flores renunció? Mire, yo no tengo hasta el día de hoy ninguna noticia de ninguna renuncia de nadie, y menos de Francisco Flores, ¿verdad? Así que esta es una cosa que nosotros tenemos reunión del COENA hoy, posiblemente si ha pasado algo en el fin de semana, pues lo vamos a tratar en la reunión de claro, este día. Le preguntaba esto porque sí, había alguna información, había trascendido, por lo menos a través de uno o dos medios habían publicado que Francisco Flores había renunciado ya a la campaña del Partido Arena, ¿no? Yo lo vi también en esos medios, así que así me enteré también de la situación. Usted no tiene información, pero es decir, al interior del no hay COENA. una comunicación oficial de parte del expresidente Francisco Flores con el COENA para decir, señores, por lo menos nosotros no lo sabemos, digamos, por eso le decía que si ha habido alguna cosa en el transcurso del fin de semana, lo vamos a platicar en la reunión del mediodía. Don Hugo, solo para cerrar este tema, particularmente usted le ve que tiene consistencia esta situación, estas denuncias, lo que ha hecho el presidente Mauricio Funes, el documento que se ha planteado, las declaraciones de la Fiscalía General de la República, de la misma embajadora de los Estados Unidos. Sí, fíjese que yo lo que veo es que toda la situación pierde un poco de credibilidad, digamos, cuando, vaya, en este caso, el presidente Funes se convierte prácticamente en un instrumento partidario del frente para tratar de estar generando una serie de denuncias que realmente no ayudan en nada a que si hay algo se solucione como la ley manda. Más bien lo desnaturaliza por completo y lo convierte en un mecanismo de carácter electoral que realmente entorpece cualquier situación
digamos, que debería de darse si es que esas cosas existen, ¿no? Realmente creo que el presidente ahí la ha jugado, no la ha jugado bien, ¿verdad? Y creo que es una lástima porque se desnaturaliza por completo la institución presidencia de la República cuando se convierte alguien en activista prácticamente de un partido político. Acordémonos que un presidente, aunque si bien es cierto que el partido político, constitucionalmente hablando, es el medio para la representación del ejercicio del poder en el gobierno, una vez electo, es el presidente de todos, sí, claro, no es solamente de uno. Entonces es un poquito fuera de lo normal. Yo sé que el presidente tal vez no lo ve de la misma manera, pero yo creo que en términos generales, y no estoy aquí hablando como partido político, sino sí, claro, que como ciudadano salvadoreño, no sé, a mí me da la impresión de que se le fue la mano en una cosa. No estoy diciendo que no tiene que haber denuncias, que no tiene que haber acciones orientadas, claro, a corregir la algo. La actitud de una persona no significa que sea cierto o no sea cierto. Exactamente, un hecho, ¿no? Pero si eso es cierto, porque él viene diciendo que ha presentado no sé cuántas cajas a la Fiscalía desde hace un gran montón de tiempo, a través, me imagino, del mismo Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ahí es donde se tenía que haber presionado posiblemente para que aquello funcionara y se llevara a cabo y se concluyera pues en algo. Si aquí hay alguien que hizo una cosa indebida, pues que se le aplique lo que la ley manda, sea que sea del partido que sea. No estamos discutiendo aquí que a unos sí, a otros no, ¿no? Pero yo sí creo que el presidente ha cometido un error grave al haber como desnaturalizado su representación. ¿No es labor del presidente hacer una denuncia y decir, señores, esto está pasando y solicito, pido al fiscal que investigue, etcétera? Yo creo que sí, porque la misma Constitución establece que es una obligación de los funcionarios, si tienen conocimiento de algo, hacerlo pertinente, pero eso es muy diferente a convertirse en activista de un partido político, que es prácticamente lo que está sucediendo. Y sobre todo, digamos, haciendo uso de medios que son del Estado también, que no son para eso, son para otro tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos hablando quizás no del fondo, sino que de la forma, claro, como esta cosa se viene haciendo, pero que algunas veces la forma desnaturaliza por completo el fondo. Y entonces sí se le hace más daño al país con eso que el beneficio. Por lo menos es lo que yo creo. Don Hugo, ¿qué le recomendaría a usted particularmente, de verdad, en una reunión de confianza, digo, qué le recomendaría al expresidente Francisco Flores o al candidato a la presidencia del Partido Arena sobre esta situación? Porque de repente, aunque al final será la Fiscalía, ¿no? O las investigaciones las que determinen si al final es culpable, si hay elementos de culpabilidad o no, en torno a los 10 millones que supuestamente se han extraviado. La imagen es importante, ¿no? Estamos hablando del asesor de campaña del Partido Arena. Sí, y aquí no estamos hablando, digamos, de si es cierto o no es cierto, sí, algo, claro, pero sí le pongo un ejemplo. Ajá. Hace algunos meses hubo un caso, creo que hace más de años, en donde estuvo involucrado Mario Acosta, que tuvo un problema serio de carácter familiar incluso, pero que trascendió públicamente, y él era uno de los vicepresidentes del partido. Y Mario renunció inmediatamente. Y por lo menos platicó conmigo y me dijo, mira, yo mejor me retiro porque yo no quiero que una cosa que no tiene nada que ver con el partido afecte al partido en sí. Así que yo me aparto completamente. Que me parece a mí que fue una actitud bastante positiva, o sea, conveniente incluso, y que si no había pues motivos para afectar directamente la imagen o el trabajo del partido, era como lo lógico, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejemplo, digamos, de... ¿Es un buen consejo? Bueno, yo no me atrevo a aconsejar a nadie, estoy dando una opinión simple y sencillamente, pero eso sucedió y creo que fue bueno, que fue positivo. El caso de Mario Acosta fue una cosa un poco familiar, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Este caso, estamos hablando de un expresidente que aparentemente habría desviado 10 millones de dólares. ¿Puede el partido desligarse fácilmente de una situación como esa y hacer, mea culpa, señores, esto es problema de Francisco Flores, pero no el partido? No, es que la realidad del caso es que no es que se puede, sino que se debe. Porque la realidad del caso es que este es un problema que no es del partido. Digamos, acabo de decir que una vez que la persona tome posesión del cargo del presidente, ya no es el presidente de un partido, es el presidente del país, es el presidente de todos los salvadoreños.
Este no es un problema de la institución Arena. Este es un problema de una persona que desempeñó un cargo por medio de lo que establece la Constitución, que es el partido político quien lo propone y lo lleva, y que la población es la que decide que sea presidente. Este no es un problema del partido. Este es un problema de una persona y por lo tanto el partido en esto no tiene absolutamente nada que ver. Esa es la realidad. Hay personas que creen que se ha tardado Arena en pedirle la renuncia, en que Arena le pida la renuncia al expresidente Flores, ¿no? Que no suceda lo contrario, que el presidente renuncie. Lo que pasa es que él no tiene ningún cargo en el partido, del cual habrá que pedirle la renuncia, ¿verdad? Entonces, en el partido no tiene ningún cargo. Él está desempeñando algo que está relacionado con una campaña, con una candidatura. Entonces, en este caso, nosotros como instituto político también tenemos una cierta reserva, un cierto respeto, porque es lo que está pasando en lo que están manejando la campaña, ¿verdad? O sea que, pero como le repito... Hay una especie de autonomía, digamos, del equipo de campaña. Sí, definitivamente, siempre lo ha habido. No sé cómo serán los otros partidos políticos, pero... Sí. Pero que la situación no tiene absolutamente nada que ver con Arena, sí, definitivamente que no tiene nada que ver con el instituto político. O sea, ¿verdad? Don Hugo, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve esta mañana conversando con don Hugo Barrera, empresario y también, por supuesto, dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Volvemos. A ver, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros conversando con don Hugo Barrera. Con don Hugo Barrera he conversado yo en varias ocasiones y ha sido una persona que siempre me ha hablado de concertación y de entendimiento, ¿no? No estoy hablando de colores políticos, no estoy hablando concertación al interior del Partido Arena y entendimiento al interior del Partido Arena, que es lógico que deberá existir o deberá existir al interior de cualquier instituto político. Digo por eso de que los partidos políticos deben ser los primeros en practicar la concertación y el entendimiento. Pero muchas veces no sucede eso. Muchas veces al interior de los partidos políticos existen los disensos, las diferencias y lleva a situaciones de alejamiento de cuadros importantes, como ha sucedido en el Partido Arena, como ha sucedido anteriormente en el FMLN también. Usted recuerda que el FMLN ha tenido también este tipo de situaciones. Pero a nivel de país, don Hugo, creo que es lo que las personas se cuestionan, preguntan, reclaman, ¿no? Que haya un entendimiento, que haya una concertación. Yo le pongo un ejemplo que probablemente no tenga con concertación, no tenga que ver con concertación y entendimiento, pero ayer mismo me decía el doctor Fabio Castillo en el programa Destino 5500, que es nuestro programa político electoral, decía, yo no sé por qué Arena de repente no ha dicho, mire, si nosotros ganáramos la presidencia, invitamos a Gerson Martínez a que forme parte de nuestro gabinete. Porque a juicio del doctor Fabio Castillo, Gerson Martínez es uno de los mejores ministros que tiene este gobierno. Dice, ese sería un ejemplo de entendimiento, un ejemplo probablemente de que estamos pensando en un país que sea de todos. Fíjese que yo estoy totalmente de acuerdo con Fabio en ese sentido. Y lo hemos hablado un par de veces, por cierto, con Fabio. Con Fabio somos amigos de toda la vida, ¿no? Y yo le tengo mucho respeto a su criterio y, bueno, estamos amenazados ambos que vamos a almorzar juntos dentro de poco. Me dijo él, estuve reunido esta semana con unos amigos de derecha, él no tiene ningún problema en decir, obviamente que tiene amigos por todos lados, ¿no? Claro, como sucede con varios dirigentes. Es que así debe de ser realmente, el concepto político es otra cosa. Pero fíjese que, por ejemplo, lo que dice Fabio es cierto, sí, en democracias un poco más avanzadas es lógico. Bueno, usted lo mira en Estados Unidos algunas veces. Personas que han estado en la oposición, por ejemplo, llegan a formar parte del gabinete del presidente que gana. Incluso hay partidos políticos, yo creo que en Chile hay un ejemplo de esa naturaleza en donde hay gente que pertenece al otro partido político que ha continuado en el desempeño de sus funciones. Ahí se analiza, por un lado, en primer lugar, la parte de los méritos, digamos, o de la eficiencia en el desempeño de una función. Y yo no le veo realmente, digamos, inconveniencia a que algún gobierno en el futuro
haya personas que aunque no sean necesariamente de un partido político o aunque sean de otro partido político puedan ocupar un cargo. En el caso particular de Arena, digamos, hay muchas personas que ni siquiera pertenecen al partido y que llegan a formar parte de los gabinetes. Eso no es nuevo, se ha practicado en un montón de oportunidades, ¿verdad? O sea que por ese lado nosotros tal vez estamos un poquito más avanzados, ¿no? Tal vez lo que no ha sucedido es que haya alguien, como usted estaba mencionando el caso de Gerson Martínez, que continuara de ministro, digamos, en un gobierno de Arena. Sí, Tal claro. vez Y ese es el ejemplo que ponía el doctor Fabio Castillo, ¿no? Eso todavía falta, pero yo no le veo ningún problema en el futuro en que cosas de esa naturaleza se puedan dar, porque si hay una persona que está desempeñando un cargo adecuadamente y haciendo una obra adecuadamente, ¿cuál es el problema de que pudiera continuar haciendo la buena obra en otro gobierno, verdad? O sea que, pero para todo eso, como usted estaba explicando al principio, se necesita tener un mecanismo de concertación que en este momento está totalmente ausente en El Salvador. Y no me refiero a este momento electoral, porque aquí los ánimos se caldean y muchas cosas se hacen y se dicen que en nada ayudan, digamos, al desarrollo del país, ¿no? Pero hablando en épocas de paz y tranquilidad, una vez que pase esta elección, tenemos otro gran problema, que viene la elección nueva en el 2015, y es la de no parar. Hasta después de esa elección vamos a tener el periodo más largo, que son los 3 años. Un pequeño respiro. Realmente son 2, porque el último año siempre es electoral. ¿Pero le gusta la campaña del Partido Arena? ¿Le gusta la forma como está siendo planteada? Entiendo que ya hay una nueva contratación que es el señor Rendón, JJ Rendón, ¿no? Que dice que es un experto en marketing político electoral, pero ¿le gusta? Le contesto la pregunta. No. ¿No le gusta? ¿De verdad no le gusta? No me gusta, para nada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas muchísimo mejor de lo que se han hecho hasta ahorita, ¿no? Y es una lástima porque a pesar de que desde mi punto de vista ciertas cosas no se han estado haciendo bien, hablando de la campaña, aún así estamos arriba, ¿verdad? Y entonces yo en lo particular considero que bajo los conceptos que hay en este momento, bajo la forma como el gobierno del Frente ha actuado, digamos, nosotros deberíamos de estar 10, 12 puntos arriba realmente. Pero por supuesto, si se hicieran las cosas, digamos, como la población está esperando que se hagan. Y me refiero, digamos, a compromisos que se tienen que tener con la población en términos generales, que tienen que ver, por supuesto, no con lo que se va a hacer, sino que cómo se va a hacer. Hablando del tema de la inseguridad, por ejemplo, que es una cosa que cada día va en peores condiciones. El tema del empleo, que yo en lo particular creo que el empleo es una consecuencia de algo que se tiene que hacer primero, que es mejorar el poder adquisitivo de la gente, o sea, hacer una política de carácter salarial que realmente esté orientada, digamos, a que la gente pueda satisfacer sus necesidades de una mejor manera, y eso lógicamente va a repercutir en empleo, y eso tiene que ver también con otra cosa que hay que desarrollarla, que es una desconcentración de las actividades económicas importantes que se dan en El Salvador y que todas, la gran mayoría, están en la capital. Exactamente. Entonces, y crear los famosos polos de desarrollo departamentales. Polos de desarrollo que, bueno, yo vengo hablando de esto hace un gran montón de tiempo. Ahorita tenemos un plan elaborado, desarrollado, en donde arrancamos un plan piloto en Morazán, que espero que eso se pueda poner, digamos, en vigencia. Morazán ¿por qué plan piloto Morazán? Porque Morazán es el departamento más olvidado, más abandonado, más pobre, en condiciones verdaderamente lamentables, teniendo condiciones y características que lo podían convertir en un departamento realmente que funcionara económica y socialmente muchísimo mejor. La parte fronteriza con Honduras es determinante en eso. Pero, como le repito, el tema, por ejemplo, de la educación, que yo creo que en el tema de la educación, aquí no se trata de hablar únicamente de buenos planes de estudio. Creo que primero tenemos que resolver el problema del magisterio, que el magisterio ha estado olvidado, maltratado, ofendido, agredido casi de todas maneras, y no se ha hecho absolutamente nada cuando estos tenían que ser en alguna forma ciudadanos como especiales, pues, porque de ellos depende la formación de los ciudadanos del presente y del futuro.
Don Hugo, ¿qué no le gusta de la campaña? ¿Muy confrontativa o qué no le gusta de la campaña del Partido Arena? No, tal vez no me refiero a lo que se ha hecho, sino que a lo que no se ha hecho. Ah, ok. Que es lo que estoy tratando de Que se explicar pudieran un hacer poco. mejor las cosas. Aquí, mire, aquí tenemos, por ejemplo, la tercera fuerza aquí, digamos, está, primero Arena, en segundo el Frente, después están los indecisos, que le llaman, que yo no creo que sean indecisos, sino que son analíticos, son gente que piensa y que está insatisfecha con el comportamiento en general de todos los partidos políticos que han gobernado y que lo que necesitan es que se les plantee, pero así concretamente, cómo se van a resolver los problemas que estamos mencionando, incluso temas de salud, incluso temas de medicina en los hospitales, incluso, digamos, también hablar, pero profundamente sobre un mecanismo de honestidad con que tienen que ser manejados los fondos del Estado. Aquí, miren, si lo que ha sucedido en los últimos tiempos aquí es una barbaridad y nadie se preocupa o nadie hace absolutamente nada para averiguar qué es lo que pasó con fondos del Estado. Aquí hay funcionarios que se han enriquecido y que casi le están restregando a usted en la cara las riquezas adquiridas indebidamente, porque todo el mundo ve que hace 5 años era imposible que pudieran hacer algo y hoy pueden hacer cosas que tal vez por otros medios nunca lo hubieran logrado. Entonces, todo eso le lastima, le molesta a la gente. Dentro de los ejes de Norman Quijano, por ejemplo, hay uno que se llama transparencia. La palabra en sí no, tal vez no dice mucho, ¿no? Claro. Pero sí es importante que se tiene que tocar ese tema para evitar que gente meta la mano en los dineros que todos los Oiga, salvadoreños don Hugo, pero pagan cuando de concepto repente se impuestos. quiere hacer eso, cuando de repente se está haciendo eso, y voy a aclarar nuevamente que no estoy diciendo que las personas que están siendo mencionadas en investigaciones sean culpables, pero cuando de repente se quiere hacer eso, se descalifica a las instituciones, se descalifica al fiscal, se descalifica el proceso, porque dice, mire, lo que pasa es que esto es electoral, porque estamos en elecciones y están haciendo esto. Me refiero, por ejemplo, al caso Selenel, ¿no? Yo sé que usted se refiere a otros casos también, que es importante investigarlos. Pero cuando se entra a temas no como estoy ese, hablando de se ningún caso descalifica, en por particular, ejemplo. estoy hablando de todos, Ok. no importa quién esté metido en el asunto, Ajá. ¿verdad? Me refiero a que tiene que haber mecanismos que no permitan eso. Fíjese que le voy a hacer una situación, una cosa aquí que le cuento. Cuando estábamos en la constituyente, que por cierto el 20 se van a cumplir los 30 años, había un punto que decía que después de 5 años de haber terminado el periodo de cualquier funcionario, ya no se podía investigar nada de actos de corrupción que pudo haber hecho. Entonces, en aquella época yo fui diputado constituyente, entonces yo dije, bueno, ¿y por qué tiene que prescribir eso? Claro. Eso no debe de prescribir nunca. Si hay una persona que se enriqueció ilícitamente, en el momento en que sea que se logre detectar, le tiene que caer el peso de la ley encima. Mire, sí es un pleito tremendo que tiene que estar ahí, me imagino, planteado en todas las discusiones estar que grabado, hubo. sin duda. Y al final, logré que subiéramos de 5 a 10 años, que es lo que está ahorita. Y eso fue un logro mío en la constituyente. Ahora son 10 años. O sea, que prescribiera hasta los 10 años. Sí, pero antes eran 5. Y claro, yo proponía que no prescribiera nunca. Incluso en aquella época hubo alguien que me dijo, mira, hoy por ti o mañana por mí, no, algo así. Sí, como quien dice, no le vaya a tocar Sí, a usted, don Hugo, ¿no? exactamente, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que esas cosas no se pueden ver con semejante situación chueca, ¿no? Pero bueno, ahorita son 10 años y hay varios que todavía están dentro del Ese periodo que periodo, pueden ser investigados y había que hacerlo, pues, pero hacerlo en forma. Lo que sucede es que, digamos, yo creo que todavía nuestra parte institucional está tierna y por esa condición de tierna o inmadura, como le podíamos decir, o fácil de ser susceptible de otros elementos, entonces las instituciones no funcionan realmente como deben de ser. Entonces, ahí es donde uno quisiera que de verdad la separación de los órganos del Estado fuera de verdad ¿Qué una piensa cosa a seria. propósito de eso, ¿no? Del fortalecimiento de las instituciones del Estado y de la, digamos, del avance de la democracia en el país? ¿Qué piensa del trabajo de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas? Que ciertamente están haciendo investigaciones
y que coinciden en el marco político electoral, pero al fin y al cabo están cursando algunas investigaciones. Mire, yo le digo una cosa, por las cosas que han sucedido recientemente, yo lamento mucho ciertas actitudes de tanto de la Corte como de la Fiscalía. Realmente, digamos, yo creo que la Fiscalía tiene la misión fundamental de investigar el delito y no le tienen que estar preguntando a nadie si se trata del presidente de la República o se trata de cualquier otro funcionario o de cualquier órgano del Estado. La Fiscalía debe intervenir sin andar con milindres. Esa es la realidad. Aparte de eso, la Fiscalía es la responsable, digamos, de defender la legalidad en el país. ¿Está diciendo que es tibia todavía la Fiscalía? ¿Perdón? ¿Está diciendo que se queda muy tibia, muy corta la Fiscalía? Por supuesto que sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces, yo siento que tiene que haber, digamos, yo hablé con el fiscal y le dije, mire, señor fiscal, usted tiene la oportunidad de oro, o sea, de hacer lo que la ley le manda, de cumplir con lo que tiene que ser para beneficio del país y del sistema en que vivimos, ¿no? Y yo hablé con él y se lo recomendé, pues, ¿verdad? Pero no con la intención de uno quererle ir a decir qué es lo que tiene que hacer, claro, sino que simplemente dándole una opinión, y se lo repito aquí también, creo que tiene la oportunidad de oro, de poderse convertir él en un eje importante y determinante para que las cosas en El Salvador caminen mejor. Ojalá que lo haga. Pero cree que no lo está haciendo así. No lo está haciendo, punto, ¿verdad? Y en el tema de la Corte de Cuentas, y es una lástima, le digo, porque es un hombre joven que podría realmente pasar a la historia de este país como el hombre que puso en orden esta situación aquí en El Salvador. Y yo no lo estoy criticando, sinceramente, estoy diciendo lo que yo pienso como ciudadano salvadoreño de cómo tiene que funcionar una institución como es la Fiscalía, que tiene quizás la responsabilidad más grande que hay en El Salvador, porque él le puede contar las costillas desde el presidente y a todos los demás. O Claro. sea, si es que cumple con lo que le manda la Constitución. ¿Me da la impresión que quiere decir que tiene sesgo en este momento el fiscal general? No, mire, es que usted siempre anda poniéndome palabras en la pero boca que yo no usted estoy puede diciendo. rebatirme, decirme, usted está mintiendo, Romeo, su interpretación. Yo no estoy diciendo que él tiene sesgo en nada, yo estoy diciendo que no está haciendo lo que la Constitución le manda. Es otra cosa. Y que lo que uno tiene que hacer es cumplir con lo que la Constitución establece. Si usted cumple con eso, no tiene ningún problema. Al contrario, le va a ayudar enormemente al país. Entonces, y en el tema de la Corte de Cuentas es la misma situación. Yo ahí sí creo que hay un mecanismo absolutamente politizado, ¿verdad? Y es una lástima porque este señor que está ahí también tiene la oportunidad de oro también de convertir, después de venir de toda la cochinada que ha habido en la Corte de Cuentas, de ver cómo se corrigen las cosas de verdad. Pero yo no lo conozco pues para opinar de sus condiciones morales, digamos profesionales, etcétera, pero uno siempre está con la esperanza de que ojalá que llegue alguien que realmente se convierta en la persona que va a pasar a la historia por haber hecho las cosas que El Salvador necesita que se hagan para beneficio pues, de la población. ¿Y cómo calificaría entonces el trabajo del presidente de la Corte de Cuentas o de la Corte de Cuentas? Bueno, hasta ahorita, digamos, yo creo que trabajo no hay ninguno. Lo que ha pasado es una politización horrorosa de ciertos actos que se han producido recientemente. Yo me refiero a que vaya a cumplir lo que le manda la ley, la Constitución. ¿Sabe qué le iba a decir ahora mismo, don Hugo? Intuyo, don Hugo, que usted quiere decir que la Corte de Cuentas está politizada, pero para que no me regañara de nuevo. No, pero ahí sí tiene razón. Entonces dije, mejor no le pregunto, mejor le pregunto qué piensa, cómo califica el trabajo de la Corte. No, mire, yo creo que no está bien la cosa ahí. Y es una lástima, pues, porque este señor también tiene la oportunidad. En los dos casos, Fiscalía y Corte de Cuentas, que son como los entes contralores en diferentes aspectos, pero importantísimos en este asunto, da lástima algunas veces realmente. Te digo. Ok. Vamos a hacer la pausa, don Hugo. Vamos a regresar para algunos comentarios a través de las redes sociales y ya para ir cerrando, por supuesto, la entrevista de esta mañana con don Hugo Barrera, dirigente del Partido Arena. Volvemos. Bueno, estamos de regreso conversando con don Hugo Barrera esta mañana, dirigente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que me dice, mira, las encuestas, bueno, algunas se les da más credibilidad, otras no, don Hugo, siempre sucede eso. Bueno, los partidos tienen sus propias encuestas también. Sí, claro, ¿no? y las que no se publican son las que lo orientan a uno de mejor manera, ¿verdad?
Así que... ¿Y algunas son utilizadas como herramientas políticas electorales? Bueno, no necesariamente, pero lo que sí es que a uno le pueden dar tranquilidad o inquietudes, ¿verdad? Pero en términos generales, yo creo que la cosa, con todo y las fallitas que pueda tener, creo que vamos bastante bien, pero lógicamente yo en lo particular creo que podíamos ser muchísimo mejor. Y volvemos al tema del principio que les decía que hay por lo menos 3, 4 elementos que la población en términos generales, sobre todo esa tercera fuerza, que son la gente que le dicen indecisa, pero que yo creo que son más analíticos que otra cosa, y que al final son los que van a decidir quién va a gobernar este país, deben de estar pendientes y conscientes de que el voto se lo van a dar a la persona que pueda realmente adelantar mucho en esos aspectos. Uno es el de la inseguridad. En los planes que nosotros estamos haciendo y están prácticamente terminados, el tema Maras termina en 4 años. Termina. O sea, que se comienza a resolver antes. O sea, hay gente que cree que esto no tiene solución y la realidad del caso es que sí tiene solución. Lo que pasa es que todos los planteamientos que se hacen de la manera común y corriente, sin tomar en cuenta los mecanismos constitucionales por un lado y sin tomar en cuenta que el tema Maras necesita, digamos, un trato completamente diferente a lo que puede necesitar la delincuencia común, el narcotráfico o el crimen organizado. Entonces, sobre esa base sí se van a producir elementos importantísimos que van a dar como resultado, una vez que Norman Quijano gane, que el tema de la inseguridad ciudadana que existe en este momento, que es una cosa verdaderamente dantesca, se termina en un término relativamente corto. Oiga, don Hugo, es una apuesta, perdón el término, pero es una apuesta atrevida, ¿no? Es decir, termina en 4 años el tema de las maras. Usted lo está diciendo contundentemente, sí, como que fuera, digo, a ver, para cualquiera que le pregunta a usted si este problema cree que puede terminar en 3, 4 años, por supuesto que la mayoría le va a decir imposible. Imposible, sí, yo sé. ¿De dónde saca usted que en 4 años, según la propuesta de seguridad del Partido Arena, puede terminar en 4 años el tema de las maras o el problema de las pandillas? Le digo más o menos unos elementos. En primer lugar, aquí no se trata, digamos, de hacer algo en contra de nadie, sino que a favor de todos. O sea, un plan en donde parte importantísima, digamos, es la liberación de las comunidades que en este momento están totalmente cautivas del tema Mara y de otras cosas más. Pero eso hay que resolverlo y eso es como la prioridad. Y para eso las acciones que tienen que tomar tienen que estar relacionadas con esa liberación. Por otro lado, usted tiene la situación, digamos, de que esta gente que está metida en las maras necesita definitivamente una oportunidad para que se pueda reinsertar a la familia, a la sociedad y al trabajo. Y en ese sentido, el plan tiene que tener sus elementos que tienen que tener fundamento constitucional legal y que tienen que estar, digamos, con los pies en el suelo de que aquellas cosas se pueden hacer. Entonces, de ahí parte, digamos, la idea de que esto se puede lograr en un término de tiempo realmente corto. 4 años es un tiempo cortísimo para poder resolver esto. Y es totalmente factible de acuerdo a la planificación que nosotros estamos haciendo en ese sentido, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de mano dura, super mano dura, es decir, que en 4 años aplicamos mano dura. Lo que pasa es que aquí la gente se equivoca. ¿Qué quiere decir desde nuestro punto de vista mano dura? Aplicación de la ley, punto. No es que le va a ir a golpear o a matar a nadie. Se trata, digamos, de una aplicación de la ley tal como la Constitución lo establece. ¿No es eso lo que intentó hacer Francisco Flores en su administración? No conozco. Yo no estuve en ese gobierno, no sé, nunca he platicado con él sobre el tema, no sé qué fue lo que pretendió hacer. Sí le puedo mencionar que lo que se pretendió hacer en el caso de Saca fue una cosa que realmente no era nada, era nada más que pura verborrea. Entonces, no estamos hablando de eso, porque para poder hacer una cosa de esta naturaleza usted tiene que tener todos los elementos necesarios. Tiene que entender que en este momento la comunidad salvadoreña, especialmente las comunidades más vulnerables, más pobres, digamos así, son las que están padeciendo más de esta temática. Y eso es lo que hay que resolver primero, garantizarle a estas personas que el problema de la inseguridad que tienen que pagar renta, que tienen que pagar extorsiones, que tienen que pagar por entrar a su colonia, etcétera, todo eso se les termina una vez que se logre dar el primer paso, digamos, de un plan de esta naturaleza.
Y esa luego propuesta... viene el resto, Ajá. hasta lograr, digamos, que la mayoría de estas personas se pueda reinsertar. En esto juega un papel importante la empresa privada, juega importante INSAFOR, juega un papel importante el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo. Bueno, hay un involucramiento bastante generalizado de las instituciones del Estado para lograr el propósito de que este plan funcione, para que la problemática se termine. ¿Usted conoce a Tony Cabezas? Sí, claro. Ahí que está, sí. ya. Tony Cabezas está listo a través de la radio 109. No, pues nos volvimos a emparentar en estos medios de comunicación, ¿verdad, Tony? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Pues muy bien, vamos a bajar esto por acá. Ya qué gusto saludarte nuevamente. Te dije Romeo. temprano, ¿no? Iba a conversar con don Hugo Barrera. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, don Hugo? Qué gusto saludarlo a través de este contacto en Canal 12 y saludar pues a los televidentes y que usted pueda saludar también a nuestra radio audiencia. Un gran gusto verlo y saludarlo. Estamos a la orden. Igualmente, estamos comentando en estos momentos, me acompaña entre otras personas Jaime Cordero, él es el director de proyectos de investigación de Javes Market Research y estamos presentando, Romeo, don Hugo, pues la encuesta de usos, costumbres, preferencias, que ya se ha vuelto una costumbre. Y me dijiste que entre otras cosas iban a saber quién era el personaje del año o algo así. No hemos llegado a ese punto, pero bueno, te lo podemos adelantar. Por supuesto. Vamos a, licenciado, por favor, vamos a esta gráfica. Muy buenos días a todos. Un gusto un saludarlos. placer estar con ustedes acá ahorita reunidos en este momento. Y pues hablando específicamente del personaje del año, pues estaríamos hablando de Mauricio Funes. Mauricio Funes. Exactamente, personaje del año, según la según encuesta que hemos hecho nosotros, el estudio en base a 1000. ¿Cómo se hace esta encuesta? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo hacen para determinar quién es el personaje del año? Claro, esta encuesta fue cuantitativa, de metodología cuantitativa, y esto se va de hogar en hogar, se visita aleatoriamente y se le hacen las preguntas abiertas. Prácticamente son los temas que están en el aire. ¿Y proporcionan ustedes una lista de nombres de personas para ser sometidas como personaje del año? No es necesario, así es. No, es libre, respuesta espontánea. Respuesta espontánea, exactamente. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es para usted el personaje del año? ¿Algo exactamente, así? Lo primero que se le venga en la mente. ¿Y no apareció Tony Cabeza en ningún momento? No, porque si no fuera Amaño. Y eso no es correcto. De hecho, otra de las láminas que ya hemos comentado, la estoy buscando, y es ¿cuál ha sido la noticia más comentada por los salvadoreños? Más impactante, ¿no? Los amaños en la selección de fútbol salvadoreño. Sin duda alguna. ¿Verdad? Creo que ahí comparte don Hugo, ¿no? Y también, ¿cuál fue el tema nacional que marcó El Salvador en el 2013? El incremento de violencia y delincuencia aparece con 19.5%. Y el deporte, específicamente la selecta Amaño, sale con 12.5%. Oiga, solo quiero hacer una pregunta, Tony. ¿El personaje del año es por qué? Porque de repente puede ser una persona, mire, es personaje del año porque hizo algo que no le gustó a la gente, pero está marcado en la mente de la gente, ¿no? O es por sus buenas obras, por su trabajo, porque déjame decirte que, por ejemplo, en la revista Time muchas veces aparecen personajes del año o portadas de la revista que no necesariamente han hecho algo bueno. Yo creo que ahí vienen ya las consideraciones y el análisis, Romeo. No, es que por eso la pregunta, para que me conteste ahí tu invitado, ¿cuáles fueron las valoraciones, no? O sea, ¿qué valoraciones se toman en cuenta para identificar y para poder nombrar a una persona como personaje del año? Sí, Romeo, definitivamente. Acá el punto ha sido el personaje que tienen ellos en boca, en la mente instantáneamente. Ya. ¿Por qué? Por supuesto, aquí todo influye que él ha estado en sus programas de radio, se escucha bastante, que también pues por todos los... con su esposa Peñato, pues que también ha tenido todos las Presencias, ¿no? la presencia. Sí, las inauguraciones de Ciudad Mujer y toda esa cosa. Exactamente, perdón, eso. Entonces, todo esto es por la razón que la población que ha sido entrevistada lo tienen más en boca. Bueno, tengo que terminar, pero Tony, no sé si tienes una pregunta para don Hugo Pues no sé rápidamente. cuáles ¿no? son las opiniones de don Hugo Barrera, su apreciación política. No, yo tengo una opinión bastante clara sobre por qué podía ser alguien como el presidente Funes nominado el presidente del año. Creo que a través de estos programas de radio y todo lo que él hace y dice, digamos, su forma irreverente, como se refiere, por ejemplo, a la empresa privada, creo que le ha ganado algunas simpatías, ¿verdad? En este sentido. Pues porque hay mucha gente que, por las mismas noticias y por todo ese tipo de cosas,
considera algunas veces que el sector privado ha cometido muchos pecados, digamos así. Yo creo que eso le ha ayudado bastante, aunque la realidad del caso es que no es del todo cierto. Ahí comienzan ya pues las consideraciones, ¿verdad? Sí, claro. Esta es la opinión de Hugo Barrera, pues también para bien o para mal, pues cada quien tendrá su opinión y eso es lo que se ha visto aquí reflejado y lo estamos presentando. Así es. Tony, muchas gracias. Un saludo también para tu invitado. Muchas gracias. Buenos días, Tony. Bueno, hasta luego, un gusto. Un gusto, muchas gracias. Y Bueno, nos don Hugo, quedamos. también yo tengo que despedirnos ya. Muchas Estamos gracias, en la don Hugo, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado. Igualmente, gracias, Romeo. Y nos vemos en otra ocasión. Cuando usted diga. Un abrazo. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, regresamos.